escucharme? Hola. Buenos Se días, escucha. Doc. Buenos días, Sí, doctora. sí, Ok, doctora. muy bien, niños. Ven la diapositiva, todo ok, ¿no ve? Así es. Listo, pues hemos quedado en potencial de acción, la anterior, ¿no? Hemos visto ya lo que es la potencial de acción y ahorita vamos a empezar a hablar de lo que será pues la conducción del impulso nervioso. Mm, Acá en esta diapositiva vamos a hablar específicamente de lo que será la conducción del tejido, o sea, de este impulso nervioso que va a tener, ¿no? Que no es más que un proceso mediante el cual el potencial de acción se propaga a lo largo de lo que será el axón. En las fibras mielinizadas, la conducción es saltatoria. ¿Qué significa esto? Que el impulso salta de un nódulo de Rambier al siguiente, en lugar de desplazarse de forma continua. Esto permite que la señal se transmita hasta 100 veces más rápido que los axones sin mielina, amielinizados, ¿no? Entonces, la vaina de mielina formada por oligodendrocitos en lo que será el sistema nervioso central y, y las células de Shawgan, que será en el sistema nervioso periférico, actúa como un aislante eléctrico que evita la pérdida de, o sea, de corriente. mm, Se podría decir, a ver, evita esta pérdida de corriente y acelera la conducción del impulso a la vez. Entonces, en la imagen que ven ustedes, se muestran las etapas de formación de la mielina alrededor del axón y la localización del nódulo, de estos nódulos de Rambier, donde ocurre la regeneración del potencial de acción, ¿no? También se observa cómo en la pérdida, o sea, en la pérdida de mielina el impulso se vuelve más lento e incluso se interrumpe este impulso. A este fenómeno que ocurre en la enfermedad, más que todo de esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante. Vamos a pasar a hablar ahora. La anterior clase hemos hablado de las células neuronales, ¿no? Ahí hemos visto las características, la clasificación y los tipos. Ahora vamos a hablar de las células gliales o también denominadas neuroglía o simplemente glía. Entonces, aquí vamos a hablar cómo estas células, también denominadas gliales, son las encargadas de poder, o sea, brindar sostén, protección y nutrición a estas neuronas. Estas células son más numerosas que las neuronas, por si acaso, ¿no? Las gliales, más numerosas. Y resultan esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Sus funciones principales incluyen mantener el equilibrio iónico, aportar nutrientes, eliminar desechos metabólicos, así como formar la mielina y favorecer el proceso sináptico. Además de que también participa en la respuesta inmune y en los procesos de reparación tisular. Esto siempre y cuando haya una lesión a nivel neuronal, infecciones u otro tipo de estrés, ¿no? ¿Para qué? Es indispensable este proceso para la supervivencia neuronal. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver los distintos tipos de neuroglía que existen, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Tenemos a los ependimarios, células ependimarias, células oligodendrocitos, a los astrocitos, a la microglía, en sí, a todos esos tenemos formando, ¿no? A lo que será el sistema nervioso central. Ahora, tenemos también el sistema nervioso periférico.
donde van a observar dos tipos de células, las células satélites y las células de Schwann. Entonces, vamos a empezar a desarrollar cada una de estas. Ya hemos hablado aquí de la clasificación, ¿no? El sistema nervioso central está compuesto, pues, por los astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimales. En diferencia, el sistema nervioso periférico, pues, está compuesto por dos tipos, ¿no? Las células satélite y las células de Schwann. Estos astrocitos van a brindar más que todo soporte estructural, además de que van a regular el medio extracelular y van a participar en la nutrición neuronal. Ahora, los oligodendrocitos van a estar encargados de formar lo que será la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y la microglía cumple funciones defensivas y fagocíticas. Y las células ependimarias estas recubren los ventrículos cerebrales y el canal medular. Entonces, colaborando en la producción y circulación de líquido cefalorraquídeo de esta manera. En el sistema nervioso periférico, basta solamente las células de Schwann y las satélites. Las de Schwann producen la mielina en los nervios periféricos y las células satélites son las que rodean los somas, ¿ya? Neuronales en los ganglios y regulan el entorno químico. En la imagen ustedes pueden observar estas diferencias, ¿no? Arriba ven la glía del sistema nervioso central con el epitelio ependimario junto al líquido cefalorraquídeo. A la derecha que ven la glía del sistema nervioso periférico con la célula de Schwann mielinizando a lo que será el axón. En sí, en conjunto, no solo da soporte físico, lo que es la neuroglía, sino que también va a participar activamente en el metabolismo neuronal, la reparación y la modulación sináptica, siendo esencial para la funcionalidad del tejido nervioso de esta manera. Entonces, vamos a hablar específicamente ahora de la glía del sistema nervioso central. Vamos a hablar de cada uno de sus componentes. Los astrocitos, hemos dicho que es del sistema nervioso central, ¿no ven? Son las células más abundantes de este sistema, ¿ya? Se caracterizan por su forma estrellada y sus múltiples prolongaciones. Como ven en la imagen, les presento a los astrocitos, ¿ya? Que estos establecen contacto con neuronas, y no solo neuronas, también con capilares y otras células del tejido nervioso. Entonces, los astrocitos cumplen funciones muy importantes que brindan soporte estructural y metabólico, regulan la composición iónica del medio extracelular y ayudan a mantener el equilibrio químico necesario para la actividad neuronal. Además de que participan en la formación de lo que será la barrera hematoencefálica, que es una estructura que protege el cerebro al evitar el paso de sustancias potencialmente tóxicas desde lo que se irá a la sangre hacia el tejido nervioso. También almacenan glucógeno para proporcionar energía a las neuronas durante periodos de alta actividad y colaboración en la reparación de lo que es el tejido nervioso. Esto siempre tras una lesión, ¿no? Ahora, tras de eso se va a formar lo que sería una cicatriz glial, ¿no? Ahora, bueno, en la imagen nuevamente, ahí ven el estrocito sus prolongaciones en contacto con capilares y neuronas junto a otras células gliales como los oligodendrocitos, microglía y células ependimarias, lo cual evidencia, ¿no?, el papel esencial, central en el mantenimiento del ambiente neuronal, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que serían los oligodendrocitos. Estas son células gliales encargadas de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Muy importante, ¿no? Forman la vaina de mielina. Entonces, cada oligodendrocito puede extender su prolongación para mielinizar varios axones en el mismo tiempo, lo que es diferente en las células de Schwann.
Estas células sabemos que es en el sistema nervioso periférico, estas solamente recubren un axón por célula, ¿ya? Entonces, la mielina está formada por múltiples capas concéntricas de membrana rica en lípidos, que actúa como un aislante eléctrico, se podría decir, y esto va a permitir que el impulso nervioso se transmita de manera más rápida y eficiente. O sea, cuando hay mielina, el impulso va a ser rápido y eficiente. ¿Mediante qué? Una conducción aquí saltatoria, ¿no? Cuando se pierde esta mielina, como sucede en enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la transmisión nerviosa se interrumpe, ¿ya? Produciendo alteraciones de esta manera motoras y sensoriales en el ser humano, ¿no? Entonces, en la imagen ven ahí los oligodendrocitos de color celestito que envuelven con sus prolongaciones a varios acciones, a varios axones, ¿no? Como pueden ver, formando segmentos de mielina separados por los nódulos de Rampir, donde el impulso salta de un punto a otro, acelerando entonces de esta manera la conducción. Ahora, la microglía. Les presento la microglía, bien bonita, ¿no? Es, es otra célula glial, ¿ya? Componente inmunitario de este sistema nervioso central. Es diferente a las otras dos células que acabamos de hablar. Esta deriva del mesodermo y cumple una función fagocitaria. Es decir, se encarga de eliminar los restos celulares, microorganismos y también se encarga de las sinapsis innecesarias. Es como el basurerito, pues, ¿no? Durante el desarrollo y el mantenimiento del tejido nervioso. Ahora, en condiciones normales esta microglía se mantiene en estado quiescente. ¿Qué quiere decir? Inactivo. Pero ante una lesión con infección, se activa y libera como todo proceso infeccioso, citoquinas y reactantes de fase aguda, como los factores inflamatorios, para poder proteger lo que es el tejido. Ahora, su papel es esencial en la defensa y limpieza del sistema nervioso, aunque una actividad excesiva puede conducir al daño neuronal y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, en la imagen ustedes observan la microglía, un cuerpo celular central, sus prolongaciones delgadas y ramificaciones, llamadas microglías, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar del último grupo de células del sistema nervioso periférico, que serían las células ependimarias. Am, es un tipo de neuroglía del sistema nervioso central que cumple una función esencial en el recubrimiento interno de las cavidades cerebrales. Eso es las células ependimarias. Estas células revisten los ventrículos cerebrales y los conductos centrales de la médula espinal, formando una capa llamada epéndim. Su estructura epitelial presenta cilios y estos facilitan estos cilios el movimiento del líquido cefalorraquídeo y microvellosidades que intervienen en su absorción. Además, las células ependimarias participan en la formación de estos plexos coroideos, que son estructuras especializadas que producen lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y esto es fundamental para poder proteger y nutrir el sistema nervioso central. En la imagen ustedes pueden observar en la parte superior un corte histológico, ¿no? En donde el epéndimo, o sea, reviste el interior del ventrículo cerebral. Y en la parte inferior, ¿qué es lo que ven? Un esquema que muestra su localización y relación con otras células gliales como los astrocitos y oligodendrocitos. En sí, en conjunto, estas células son clave para mantener el equilibrio del medio interno cerebral y asegurar la circulación adecuada del líquido cefalorraquídeo. Tenemos entonces ahora para hablar de la glía, pero del sistema nervioso periférico. Ya hemos hablado del central, vamos a hablar del periférico. Hemos dicho que del sistema nervioso periférico van a estar principalmente compuestos por dos tipos de células, ¿no? Principalmente las células de Schwann y las células satélites. Vamos a desarrollar lo que serán las células de Schwann.
Son encargadas, ya hemos dicho, de producir la vaina de mielina en los nervios periféricos, envolviendo los axones y facilitando la conducción rápida y evidente del impulso nervioso. Entonces, cada célula de Schwann mielinizada, un solo segmento de axón, como hemos dicho, ¿no? A diferencia de los oligodendrocitos del sistema nervioso central, que pueden mielinizar varios segmentos de axón, ¿no? Entonces, también tenemos, por otro lado, las células satélites. Estas se encuentran rodeando lo que serán las somas neuronales en los ganglios periféricos. Su función es regular el microambiente químico, brindar soporte estructural y participar en la protección y nutrición neuronal. En la imagen ustedes ven, o sea, observan la comparación entre la glía del sistema nervioso central a la izquierda y el periférico a la derecha. Se destaca, ¿no?, el papel de las células de Schwann, donde la ven que está envolviendo a los axones y las células satélites alrededor de los cuerpos neuronales, mostrando cómo estas células aseguran el correcto funcionamiento y mantenimiento del tejido nervioso. Ahora vamos a hablar de las células de Schwann. Estas ya hemos dicho, son las células principales, pero del sistema nervioso periférico. Envuelven un segmento de axón, uno solo, ¿no? Formando lo que será la vaina de mielina. Es una estructura rica en lípidos que actúa como aislante eléctrico y permite que el impulso nervioso se transmita rápidamente mediante la conducción saltatoria, es decir, saltando de un nodo de Ramberg a otro. Además de su función aislada, estas células tienen un papel crucial en la generación nerviosa. Cuando ocurre una lesión en el nervio periférico, las células de Schwann guían el crecimiento del axón dañado y favorecen la reparación del tejido. Entonces, en la imagen pueden ustedes observar las células de Schwann, ¿no? Cómo se enrollan alrededor del axón, formando entonces estas capas concéntricas de mielina que contienen, ¿no?, la vaina de mielina. También se muestra el proceso de mielinización desde el inicio del enrollamiento hasta la formación completa de la vaina. Entonces, vamos a pasar a hablar de las células satélite del sistema nervioso periférico. Estas células satélite forman parte de la neuroglía del sistema nervioso periférico, ¿no? Estas son más pequeñas, rodean a los cuerpos neuronales en los ganglios, tanto sensitivos como autónomos. Su principal función es controlar el intercambio metabólico entre las neuronas y su entorno, además de brindar soporte estructural y proteger las neuronas periféricas frente a daños o alteraciones químicas. Ahora, las células satélites también ayudan a mantener lo que será la homeostasis del microambiente neuronal. También regulan el equilibrio de iones y nutrientes y también desempeñan el papel en la respuesta inflamatoria y regenerativa de lo que será el tejido nervioso periférico. En las imágenes se observan los ganglios nerviosos donde los somas neuronales están rodeados por una capa de células satélite dispuestas en forma de anillo. En el corte histológico ahí pueden ver y distinguir claramente la disposición ordenada, ¿no?, alrededor de cada neurona, lo que refleja su función de aislamiento y protección, así como el control metabólico a nivel ganglionar del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de la mielina y la conducción nerviosa. La mielina no es más que una estructura funcional fundamental del sistema nervioso central, cuya función es aislar eléctricamente el axón y acelerar la transmisión del impulso nervioso. La mielina es una envoltura lipídica formada por capas concéntricas de membrana celular, ¿ya? Como pueden ver en la imagen. ¿Producida por quiénes? Por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, ¿no? Muy importante esa partecita, ¿eh? Entonces, su composición es rica en lípidos, ¿no?, que estos permiten el impulso eléctrico
se pueda transmitir con mayor rapidez. La mielina hace que el impulso eléctrico se transmita con mayor rapidez y reduciendo la pérdida de energía y mejorando la eficiencia de la conducción de esta manera, ¿no? Entonces, en la imagen ustedes observan el proceso de mielinización donde la célula de Schwann se enrolla progresivamente alrededor del axón, formando una vaina compacta. También se aprecian los nódulos de Rambier, que son pequeños espacios entre las vainas de mielina, donde el impulso salta, ¿no? Fenómeno conocido como conducción saltatoria. En conjunto, la mielina es esencial para el funcionamiento rápido y coordinado, así como preciso del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de los nodos de Rambier. Mm, Esta diapositiva les explica cómo estos nódulos de Rambier son interrupciones regulares de lo que es la vaina mielínica a lo largo del axón. En estas zonas, el axón queda expuesto al medio extracelular, lo que va a permitir que la regeneración del potencial de acción, o sea, sea garantizada y la conducción de esta manera sea rápida, potente y eficiente. Ahí pueden ver, ¿no? Ahí ven los nódulos de Rambier. Son, como dicen, ¿no? Como esos cablecitos que no tienen cobertura, ¿no ven? Ahí tienen mayor potencial de acción, dicen, ¿no? A nivel de los nódulos de Rambier. Entonces, en los nodos de Rambier, los canales de sodio y potasio se encuentran en gran cantidad. Estos facilitan el paso de iones que permite que el impulso salte de un nodo de Rambier a otro. Entonces, este mecanismo se denomina entonces conducción saltatoria y aumenta notablemente la velocidad de transmisión en comparación con las fibras amielínicas. En la imagen superior ustedes pueden observar una neurona con su axón mielinizado y los nodos de Rames, señalados como puntos de interrupción entre células de Schwann. En la imagen inferior se muestra un esquema detallado de cómo el potencial de acción se regenera en cada nodo. En este sistema aseguran entonces nerviosa rápida, coordinada y con bajo gasto energético. Ahora vamos a hablar de la organización histológica de este sistema nervioso. Mm, Existen dos principales regiones del sistema nervioso, como ser la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a estar formada por cuerpos neuronales, dendritas y sinapsis. Es decir, es la zona donde se procesan e integran las señales nerviosas. Se localiza principalmente en la corteza cerebral, en los núcleos basales y en el centro de lo que es la médula espinal. Esta es o sea, en sí, la parte encargada del procesamiento de la información y del control de las respuestas motoras y sensoriales. Por su parte, la sustancia blanca está compuesta principalmente o sea, mm, por axones mielinizados que forman vías de conexión entre diferentes regiones de este sistema nervioso. Entonces, la función principal es transmitir rápidamente la información entre la sustancia gris del cerebro y la médula espinal. En la imagen ustedes pueden observar claramente cómo en el cerebro la sustancia gris se encuentra en la periferia, en la corteza, y la sustancia blanca en el interior, ¿no? Mientras que en la médula espinal ocurre lo contrario. La sustancia gris ocupa el centro en forma de H y la sustancia blanca lo rodea. Esta organización refleja la distribución funcional de las neuronas y sus conexiones en el sistema nervioso. Continuando, ¿no? Con la histología del cerebro, aquí vemos una estructura de la corteza cerebral
que es la capa más externa del encéfalo y donde se lleva a cabo el procesamiento de lo que es la información sensorial, motora y cognitiva. Entonces, la corteza cerebral presentará seis capas bien definidas, ¿no? La primera es de neuronas piramidales, las interneuronas, los astrocitos y la microglía, ¿no? En la imagen ustedes pueden observar las neuronas piramidales, identificables, grandes, por su gran tamaño se puede identificar a estas de forma triangular, además de otras células gliales más pequeñas, ¿no? Que están dentro de este tejido denso, organizado, con una complejidad funcional del cerebro. Ahora, vamos a ver también que en la histología del cerebro existe una estructura del encéfalo encargada de coordinar los movimientos, mantener el equilibrio y regular la postura. No es más que la corteza cerebelosa, y esta corteza cerebelosa presenta tres capas bien definidas: una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa. Una capa molecular es la más externa, contiene pocas células, pero muchas fibras nerviosas, ¿ya? Además de células estrelladas, mm, que estas establecen conexiones entre los diferentes neuronas del cerebro. Ahora también tenemos la capa de Purkinje que va a estar ubicada en el centro y presenta grandes neuronas piriformes llamadas células de Purkinje, que son exclusivas del cerebro y actúan como principal vía de salida de la información hacia los núcleos profundos cerebelosos. Entonces, la capa granulosa es la más interna, formada por neuronas pequeñas, densas, agrupadas, llamadas células granulares, que reciben información sensitiva y las transmiten a las capas superiores. En la imagen ustedes ven claramente las tres capas donde se destaca la gran fila de células de Purkinje entre la capa molecular y la granulosa. Estas neuronas son las más distintivas del cerebro, ¿ya? Y permiten la integración de señales motoras. Garantizan también la precisión y la coordinación de los movimientos corporales. Ahora, vamos a hablar de lo que es la médula espinal. La médula espinal no es más que una estructura funcional del sistema nervioso central, que actúa como vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Histológicamente, la médula espinal presenta una sustancia gris central con forma de H o mariposa, como pueden ver en la imagen, rodeada por sustancia blanca periférica. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos neuronales, como pueden ver, y dendritas, mientras que la sustancia blanca va a contener axones mielinizados y también transmiten los impulsos nerviosos hacia y desde el cerebro, ¿ya? Entonces, dentro de la sustancia gris se distinguen los cuerpos anteriores, donde se ubican las neuronas motoras encargadas de enviar señales a los músculos y a los cuerpos posteriores, que contienen interneuronas sensoriales, que estas reciben la información proveniente de los nervios periféricos. ¿Ya? En la imagen ven todo esto, ¿no? Esta formación en forma de H o alas de mariposa y todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de los nervios y de los ganglios periféricos. Los nervios periféricos Am, están compuestos por haces de fibras nerviosas denominadas también fascículos, rodeadas por tres capas de tejido conectivo, como ser el endoneuro, perineuro y el epineuro. El endoneuro rodea y protege individualmente a cada fibra nerviosa, o sea, a cada axón, manteniendo su entorno de esta manera químico adecuado. El perineuro va a agrupar varias fibras en fascículos, como pueden ver en la imagen, y actuando como una barrera que regula, ¿no? Em, Se podría decir el paso de estas sustancias.
¿ya? Ahora, el epineuro es la capa más externa, densa y resistente, que envuelve todo el nervio proporcionándole una protección mecánica frente a lo que será la tracción o cualquier proceso de estrés, ¿no? Que pueda sufrir el nervio periférico. Entonces, gracias a esta organización, los nervios periféricos pueden transmitir los impulsos nerviosos de manera eficiente y resistir el estrés físico durante los movimientos del cuerpo. En la imagen ustedes pueden ver un corte esquemático donde se identifican claramente los axones mielinizados, las tres capas de tejido conectivo y los fascículos que forman el nervio. Esta diapositiva asegura la integridad estructural y funcional de los nervios periféricos, entonces, de esta manera, del sistema nervioso central. Ahora, vamos a hablar de los ganglios nerviosos. Mm, los ganglios nerviosos son estructuras ovaladas, localizadas fuera del sistema nervioso central y que contienen los cuerpos neuronales. Entonces, de este sistema nervioso periférico. Se distinguen dos tipos principales de ganglios. Primero tenemos los ganglios sensitivos espinales y los ganglios autonómicos. Los espinales se encuentran en raíces dorsales de los nervios espinales y contienen neuronas pseudounipolares que transmiten la información sensitiva desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, estas neuronas están rodeadas por células satélites que las protegen y regulan el entorno metabólico. Ahora, tenemos también los ganglios autonómicos, que albergan neuronas multipolares encargadas de controlar funciones viscerales como la actividad cardíaca, digestiva o respiratoria. Entonces, en estos ganglios, las señales nerviosas pueden modularse o integrarse antes de llegar a lo que es el órgano efector. Entonces, en la imagen histológica se observan los diferentes tipos de ganglios, el ganglio sensitivo con cuerpos neuronales grandes y ordenados, rodeados por células satélites. Entonces, los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿dónde se van a encontrar? Donde las neuronas son más irregulares y se entremezclan con las fibras nerviosas. En sí, estas estructuras van a actuar como estacionamiento de relevo o integración, por así decirlo. Y esto va a asegurar una comunicación eficiente entre lo que será el sistema nervioso central y los órganos del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la regeneración en cambios histológicos. Mm, Esta regeneración será un proceso diferente, pero notable en lo que será el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, la capacidad regenerativa es muy limitada. Esto debido a que los inhibidores del crecimiento axonal producidos por los oligodendrocitos y la escasa proliferación neuronal, ¿no? Por eso las lesiones cerebrales o medulares suelen ser permanentes, ya que las neuronas no se reemplazan fácilmente ni vuelven a establecerse o las conexiones por estas. En cambio, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ¿no? Desempeñan un papel clave en la regeneración axonal. Cuando ocurre una lesión, por ejemplo, estas células forman tubos de guía que orientan el crecimiento de los nuevos axones hacia su destino. Sin embargo, la alineación de las fibras y el tiempo transcurrido desde la lesión, ¿ya? Va a depender mucho de la generación de la prolongación y del tiempo de la reconexión. Entonces, en la imagen ustedes ven estos dos procesos de reparación. Primero, la regeneración del segmento lesionado, ¿no? Y luego la formación del tubo de regeneración por las células de Schwann. Y finalmente, la reconexión funcional. Ahora, también existen cambios en este tejido nervioso dependiendo con la edad, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, el sistema nervioso pierde parte de su plasticidad simpática, se podría, sináptica, ¿no? Lo que hace que las neuronas tengan menor capacidad para poder formar nuevas conexiones y poderse adaptar, ¿no?
Entonces, de esta manera se disminuye la capacidad de velocidad de conducción nerviosa y la capacidad de regeneración de los axones. Em, a nivel celular se va a observar como acúmulos de pigmentos como la lipofusina, que son productos de la oxidación y el metabolismo neuronal, lo cual indica envejecimiento celular. También puede haber pérdida progresiva de neuronas, dilatación de estos astrocitos, reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y esto afecta directamente el metabolismo del tejido nervioso. Mm, Ahora vamos a hablar sobre las patologías relacionadas a este tejido nervioso. En esta diapositiva se presentan las principales patologías de este tejido nervioso, las cuales afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico. Entre las más importantes se mencionan la esclerosis múltiple, que no es más que la pérdida de mielina en el sistema nervioso central. También podemos apreciar la enfermedad de Alzheimer, que no es más que la acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. También tenemos el Parkinson, que es la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia gris. También tenemos las neuropatías periféricas, que no es más que el daño axonal y la desmielinización del sistema nervioso periférico, ¿no? Y tenemos muchas otras patologías más, pero entre las más importantes son estas. Entonces, aquí concluimos con la presentación de este tema. No me queda más que desearles éxitos en su examen el día sábado. Estudien, no desmayen y estudien. Éxitos, niños. Yo me despido. Gracias, Doc. Hasta luego, pues.